Hola, he dicho en un vídeo pasado que vamos a empezar a hablar de conceptos como la táctica, la estrategia, etcétera. Y hoy quería dedicar un vídeo a saber principalmente qué es esto y para qué lo necesitamos, ¿vale? Siempre que algún alumno me pregunta sobre esto, le pongo un símil. Imaginaros que vosotros sois un soldado, os apuntáis a un ejército nuevo, el ejército romano, el ejército persa, os enseñan un poco cómo manejar la espada básico, que cuando choques para un lado te empujan, choca para el otro, etcétera, etcétera, un poquito de unas cuantas técnicas básicas, y luego vais a ir a intentar enfrentaros contra vuestro primer enemigo o directamente a una guerra. Entonces le preguntáis al capitán, oye capitán, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y el capitán te dice, vamos a chocar contra ellos y dejarnos llevar. Entonces, claro, bueno, como acabas de apuntarte, te fías de esta gente, dices, bueno, pues vale. Lo intentas y sale, obviamente, hecho un churro. Entonces, sigues entrenando un poco, dices, bueno, pues será que soy muy malo, sigues entrenando un poco, lo entiendes todo un poco más, vas a la siguiente batalla con enemigos más grandes, más preparados, y le preguntas al capitán, capitán, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esta batalla? Y te dice, vamos a ir a intentar cerrar distancia lo antes posible y dejarnos llevar. Que salga lo que salga, que el contrario decida lo que vamos a hacer. Y ahí ya empiezas a sospechar, si sobrevives, sales de milagro y dices, oye, bueno, yo puedo ser tonto, pero aquí las cosas, aquí falta algo. Aquí las cosas no puede ser porque es que el contrario tiene va cambiando de planes, va cambiando de estrategia, va no sé qué, y nosotros vamos como kamikazes a lo loco. Y ahí hay gente que ya lo deja, y la gente que sigue, pues dice, bueno, vale, y en la siguiente, pues hay gente que usa, el contrario usa lanzas, usa tal, y le preguntas al capitán y vuelve a decir, chocarnos, confiar y salir adelante como sea. Pegar ataques en cadena. Y claro, el que quiere sobrevivir deserta y el que no muere o hace el ridículo como suele pasar, ¿vale? Entonces este pequeño símil hace ver un poco que aquí falta algo, ¿vale? Y lo que falta, en mi opinión, una de las muchas cosas que faltan, es la táctica y la estrategia, tanto general como concretas. Bueno, ¿qué es esto de táctica y estrategia? Vale, bueno, tenemos que considerar que cada vez que vamos a hacer algo, cada vez que vamos a emprender un objetivo, y puede ser una batalla, una pelea, un duelo, o lo que sea, incluso un proyecto empresarial, tiene que haber un objetivo, una estrategia y unas tácticas. Vale, una estrategia o varias. El objetivo es sencillo, es qué queremos realizar, ¿vale? La estrategia es el plan para llevarlo a cabo y las tácticas son cada una de las técnicas, pasos o procesos que vamos a hacer para llevar a cabo esa estrategia. Y las estrategias pueden ser globales, por ejemplo, en una pelea el objetivo puede ser ganar la pelea, la estrategia la voy a ganar a puñetazos y las tácticas, pues las diferentes modalidades que tengo yo para pegar esos puñetazos. O pueden ser concretas, pueden ser unas estrategias en un momento determinado o en una distancia determinada. Es importante esa mentalidad y es una técnica que se desarrolla y se mejora con el tiempo de poder mentalmente pensar en esas estrategias y las tácticas para llevar a cabo esa estrategia, cambiar de tácticas y en el momento adecuado, según el rival o según el entorno o según lo que sea, poder cambiar incluso de estrategia, ¿vale? A veces incluso poder cambiar de objetivo. Puede ser mi objetivo ganar a este contrario o puede cambiar a sobrevivir simplemente. O en la calle puede ser mi objetivo salir corriendo, ¿vale? Cuando al principio era no quiero que dejar que me roben, por ejemplo, ¿vale? Esto ha existido siempre en el Wing Chun de una manera o de otra. Los famosos Quen Quits no son más que estrategias contadas, como decía ayer un amigo mío en Facebook, Abel, como lo cuentan los chinos, de una manera más descriptiva y usando metáforas que nuestra cabeza, por lo menos la mía, mi cabeza simple no está preparada para pensar así. Lo cuentan todo de una manera muy adornada, pero no te cuentan realmente a mira, esto es A, B, C, como pensamos en nuestro mundo occidental, y esto se hace así, 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 ¿vale? Pero existe, hasta tal punto que ha existido siempre, y solo hace falta ver, por ejemplo,
libros como El arte de la guerra de Sun Tzu, que pues básicamente se trata casi todo de tácticas y estrategias, ¿vale? Entonces, en la mentalidad china, en los artes marciales chinos, etcétera, existe. Cada vez que tú le mencionas esto de táctica y estrategia a la gente, una frase que se repite mucho es la frase de Tyson. A ver, hay que entender que esto lo dice Tyson, un luchador profesional de los mejores que ha habido y que evidentemente conocía tácticas y estrategias. Y esto es simplemente una manera de acabar con la estrategia puntual de un contrario, no que haya que desecharla totalmente. Y de hecho, en la última pelea que tuvo, podemos hablar mucho de la última pelea, pero en la última pelea que tuvo le preguntaron sobre esto, le preguntaron, oye, el tío estaba aguantando tus puñetazos en la boca, ¿qué pasó entonces con tu frase? Y él dijo, me fui al plan B, ¿vale? Es decir, tenía más de un plan, obviamente, pero esto no lo piensa la gente que simplemente repite frases sin pensar. Decía, por ejemplo, otra frase para que os quedéis, Eisenhower, que preparándose para una batalla siempre había considerado que los planes eran inútiles, pero que planear era imprescindible. ¿Vale? Bueno, vamos a dejarnos un poquito ahora de frases, luego os diré algunas más. En Wing Chun, ya digo que históricamente esto existía en la mentalidad china, etcétera, etcétera, pero ¿qué ha pasado? Pues se ha diluido. ¿Se ha diluido por qué? Pues por una razón muy sencilla, por su falta de necesidad. Si tú no peleas, si tú no haces sparring, si tú no haces, te enfrentas contra un contrario que quiere derrotarte igual que a ti, pues entonces todo esto de la táctica y la estrategia sobra bastante. Pero poco a poco se ha ido descartando y usando entrenamientos en los que se basan solamente en ser reactivo, reaccionar a lo que hace el contrario o interceptarle, pero ser simplemente en ese momento lo que está pasando, pero no planear más adelante. Porque no lo necesito, no tengo que ganar una pelea, por lo tanto, ¿para qué voy a hacer todo esto? ¿Vale? Esto ha llevado a que por esa manera de entrenar, de la que hablaremos más adelante en los vídeos de sparring, por esa manera de entrenar sin una prueba práctica con presión, se desechen cosas como estas, que en mi opinión ya existían, es inevitable que tuviera que existir, ¿vale? Y, y se ha llevado, como decía, a una parte de más reactiva, más responder a lo que está haciendo el contrario y más interceptarle si acaso lo que está haciendo, pero que siempre estamos, si te fijas, detrás de lo que hace el contrario. El de nivel inferior siempre está detrás de lo que hace el nivel superior, entrenando, por eso gana siempre el de nivel superior, en Chisa o en Latza o en lo que sea. El de Wing Chun siempre está reaccionando a lo que hace el contrario o intentando interceptarle pero sin leerle, y toda esta parte de lectura, estrategia, táctica no se desarrolla en el entrenamiento porque no se necesita y al alumno no se le enseña, y esto es lo peor, ¿vale? Y vamos a esto. ¿Para qué es necesario todo esto? Bueno, si a ti te gusta la pelea, deberías, como a mí, soy un apasionado, pues intento ver los clásicos, intento ver lo actual, intento ver otras disciplinas y entrenar con otras disciplinas, intento ver qué hace gente maravillosa que pelea en cualquier cosa. George St. Pierre, GSP, es para mí un referente, además de ser un caballero y una manera de pelear impresionante, y lo ha ganado casi todo, pues obviamente es un gran táctico, ¿vale? Y en una entrevista está en internet con Joe Rogan, podéis ver que dice que su entrenamiento se basa en una pirámide de 3 capas, ¿vale? Y que en general esto sirve para todo. La primera capa es la capa física, la capa atleta, qué tal eres físicamente. Evidentemente, si eso está mal, si los cimientos están mal, todo se derrumba. Podemos hablar de la forma física en la que están algunos instructores de Wing Chun que se dedican profesionalmente a esto. Si no lo dedicas profesionalmente, vale. Pero, bueno, esto es cuestión para otros vídeos. Entonces está la primera capa física, la de debajo, tu forma física, ¿vale? Sobre eso se sustenta todo. Luego hay una siguiente capa en la pirámide, escalando, ¿vale? Que es la capa que se sustenta sobre la física, que es la capa técnica. Cómo realizas las técnicas, cuántas técnicas tienes, qué bueno eres realizando esas técnicas, ¿vale? Y por encima de todo, supervisando todo y basándose en todo eso, y como una escala por encima, él considera la capa
táctica. Y lo que decía, por ejemplo, en esta entrevista, que es muy curioso, es que en la élite es muy normal que el nivel físico y el nivel técnico sea muy parecido en los dos practicantes, porque estamos hablando de la élite. Y la diferencia entre un combate y otro lo va a ganar en la última capa, la capa táctica, como el equipo ha desarrollado unas tácticas y unas estrategias para ganar a ese contrario. ¿Vale? Y esto se ve en muchas peleas, pues yo que sé, la última que he tenido con McGregor, que le pegaron varios low kicks en la pierna y entonces no podía pisar bien y acabaron tumbándole, o pues las tácticas de estrategia que tienen Khabib, por ejemplo, que todo el mundo sabe cuál es, pero la hace tan bien que es muy difícil y tiene tantas tácticas dentro de su estrategia y dentro localmente de esa estrategia sabe cambiar de una a otra para el objetivo final, que es tirarte al suelo y no dejarte moverte y al final hacerte un choke. Lo tiene tan bien que todo el mundo pierde ante él, ¿vale? Entonces, para los luchadores profesionales es importantísima esta capa táctica y delimita la diferencia entre una pelea y otra. Me diréis, bueno, pero es que yo no entreno para deportivo, yo entreno ya, pero si tú has desarrollado muchas tácticas y estrategias con muchos contrarios diferentes, cuando te encuentres una cosa que no en la calle ya has visto algo parecido, ya tienes esas cosas, ya has estudiado, ya has practicado esas cosas que te pueden tocar delante. No puedes, es una cosa que yo repito mucho en el mundo de Wing Chun, no puedes defender aquello que no has visto antes, aquello que no conoces. Por lo tanto, se trata de haberlo desarrollado y haber desarrollado también esa mentalidad de estrategia de poder cambiar, tomar decisiones en medio del combate, ¿vale? ¿Para qué me sirve esto de la táctica y estrategia? Bueno, pues para muchas cosas. Para llevar al contrario fuera de su zona de confort, donde él no está cómodo, que es lo que queremos. Para atacarle en las líneas donde tiene fallos, en los ángulos donde tiene fallos, en las técnicas donde comete fallos. Para hacer los ataques en mis ventajas, en mis fuerzas y no en mis debilidades. Para aprovechar oportunidades del contrario, para engañarle en ciertos momentos. El engaño es unas tácticas y estrategias estupendas y viejísimas en la pelea. Para evitar esos engaños. Entonces es siempre importante cuando vas a pelear, cuando el alumno va a pelearse, cuando eso, tener las habilidades de poder decidir sobre qué líneas de ataque entrar, qué distancias, reconocer al contrario qué fallos tiene, justo incluso antes de chocarse, que es eso de atacar directamente sin conocerle. Yo tenía un vídeo en el canal en el que hacía unos ejercicios en el que yo me movía un poco hacia un lado, hacia el otro, cambiaba de distancia antes de entrar en contacto con el contrario, solo para decidir si el contrario era capaz de leer esos cambios. Y enseguida ya salió algún friki del Wing Chun diciendo, eso no vale en la calle, tal. Sí, a más velocidad o menos velocidad, pero yo entro, salgo, cambio, muevo o muevo un poco las manos, veo si está haciendo sombra o no, y ya tengo un dibujo bastante general de qué puede hacer, qué sabe hacer el contrario, qué no sabe, antes de ponerme a pelear con él, ¿vale? Y esto es, obviamente, una gran ventaja sobre el que no lo tiene, si es que es así de fácil, ¿vale? Algo importante, porque sé lo que me van a decir enseguida. Esto no quiere decir que no usemos ni entrenemos la propiocepción o ejercicios como el chisao, etcétera, etcétera. Son maravillosos. Que yo sepa usar un destornillador y que yo vaya a usar un destornillador no significa que no deba planear cómo construir una mesa o una casa, ¿vale? El problema del Wing Chun es que se enamoran del destornillador, de cómo apretarlo, de cómo una maravilla, pero no planean cómo construir una casa, ¿no? Y creen que va a salir solo por arte infusa, ¿vale? Y no, hay muchísimo más además de eso, que sí que hay que aprender a usar el destornillador bien. Y hay que usarlo mucho. Pero una cosa no quita la otra. Y entonces, cuando a mí alguien me dice algo sobre chisa, digo, no, si yo ya he estado ahí, pero si yo también hago chisa. Si el problema que yo defiendo no es no hacer lo que tú haces, es hacer más. Por eso yo digo muchas veces que en el Wing Chun que se ve por ahí, en mi opinión es de nivel básico, porque estamos solamente como mucho en la capa técnica, y bueno, la capa práctica, o sea, la capa física hasta falta, pero bueno, estamos al principio de la capa técnica, no hemos ni siquiera avanzado en la capa técnica y ni estamos considerando la capa
táctica, ¿vale? Decía Napoleón que debemos dedicar nuestro tiempo a deliberar, a pensar, y cuando el momento llegue, dejar de pensar y actuar. Y esto lo dicen mucho los luchadores profesionales. Yo desarrollo mis tácticas, yo las entreno en el gym, las estrategias, etcétera, etcétera. Luego es verdad que en pelea entra mucho la parte inconsciente. Pero aquí es otra cosa importante. Toda la parte de propiocepción, toda la parte inconsciente, etcétera, etcétera, no está para pelear así, en mi opinión. Está para usarlo, para poder dedicar la cabeza a otras cosas. Es decir, mi entrenamiento de Chisao me permite reaccionar a presiones y no tener que estar todo el rato pensando si me estoy cayendo, si me está empujando, qué me está haciendo este tío empujándome por aquí, etc. Es mi cuerpo el que maneja esas cosas. Y mi cerebro está pensando en cómo ganarle, qué tengo que hacer, qué tengo que derribarle, cómo moverme en esta distancia, qué está haciendo él bien, qué estoy haciendo mal, ha cometido un error, cómo puedo, qué tácticas tengo para aprovechar ese error, etcétera, etcétera. Uso la mente para eso y uso el entrenamiento del Wing Chun que usa todo el mundo para que mi cabeza esté libre para esas cosas, ¿vale? Pero básicamente lo que está enseñando el Wing Chun es olvidar la parte de pensar y dejar que el cuerpo reaccione. No sé si me ha quedado claro que es como es una cuestión muy básica. Falta todo lo demás, pero es que los contrarios lo están haciendo. Las otras artes marciales lo están haciendo. Entonces, oye, que es que me enfrento, se ha peleado este tío con Wing Chun en el ring con otra persona, le han dado una... Pues claro, porque está esperando a reaccionar, está siendo reactivo, no tiene ningún plan, no tiene ninguna estrategia, no tiene conceptos de qué está pasando, no tiene nada más que reacciones. Y claro, reacciones, primero tienes que tener las manos del contrario para poder reaccionar, si no reaccionas a golpes. Y segundo, las reacciones, como digo yo, hay que provocarlas, no hay que esperar a que te vengan, ¿vale? Y pongo otro ejemplo de otro arte marcial, y aquí mucha gente me va a odiar porque hay un odio al suelo y al Brazilian Wing Chun, pero hay un entrenador que a mí, me parece excelente, que me parece un gran pensador de esto también, que se llama John Danaher. Es un coach de Brazilian Jiu-Jitsu que cogió a unos chavales y les enseñando su concepto de pelear, les llevó a ganar casi todo, el Death Squad, ¿vale? Y él dice que la gran razón por la que el Brazilian ha tenido tanto éxito y incluso tiene tantos seguidores y tantos alumnos y les gusta tanto a la gente, es porque básicamente es un sistema que se basa en 4 conceptos muy claros, 4 pasos muy claros, donde el alumno tiene que hacer paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. Si en el paso 3 algo no sale, vuelve al 2 y vuelve a empezar. Entonces tiene muy claro lo que hacer como estrategia de lo que tiene que hacer en la pelea. Entonces él llega, hace uno de estos pasos que vamos a mencionar, si el contrario no le dejaban a esto, reinicia y vuelve a empezar. Y esto además, que voy a hablar de los pasos generales, en Brazilian pasa también de nuevo en concreto. También llega a momento, te enseñan qué pasa específicamente pues cuando estás en montada, o cuando tienes un leg lock, o cuando tienes un... Te enseñan esos pasos. Y así el alumno, desde el principio, sabe qué tiene que hacer. ¿Le saldrá o no le saldrá? Pero sabe qué tiene que hacer, ¿vale? Y en suelo se enseña propiocepción perfectamente. Reaccionas a lo que hace el contrario, etcétera, pero vuelve a ser una capa que te ayuda a dedicar la mente a otras cosas, ¿vale? Bueno, decía John Danaher que el Brazilian se basa en 4 pasos muy sencillos. Yo tengo que coger al tipo y tirarle al suelo, ¿vale? Yo tengo que poder pasarle las piernas, tengo que poder, una vez que le he pasado las piernas, en el paso 3 tengo que poder ir a través de una serie de inmovilizaciones, escalando el cuerpo de la persona hasta llegar al paso 4, que es poder hacerle una sumisión o hacerle una estrangulación o algo y poder ganarle. Esta sumisión puede ser perfectamente, al contrario de lo que piensa la gente normalmente, puñetazos, porque de hecho él considera las inmovilizaciones con más puntuación o menos según puedas pegarle al contrario fácilmente. Por ejemplo, montarse encima de un contrario es la que más porque le puedes pegar, ¿vale? Pero lo importante para mí es que es un sistema y se enseña como un sistema porque el alumno tiene 4 pasos muy definidos desde un principio y sabe qué hacer.
Sabe que puede que no le salgan esos pasos, sabe que no tenga tácticas para realizar las estrategias que requiere cada paso, pero cada paso lo conoce y puede reiniciar y tomar. Y nunca verás a un tío de Brazilian o de grappling quedarse congelado sin saber qué hacer, esperando a ver que el otro le haga algo, porque sabe qué tiene que ir haciendo en cada caso. Se puede quedar congelado a ver si el contrario le deja hacer algo, pero no esperando a ver qué va a hacer, ¿vale? Eh, Esto es un sistema, esto es enseñar un sistema a los alumnos. Y no lo que me decían a mí antes del Wing Chun, que es un sistema porque se trata de conceptos, etcétera, etcétera. Si el alumno no sabe bien qué hacer, salvo las leyes de la fuerza y quedarse pegado, etcétera, etcétera, que son muy básicas. No te dicen cómo hacerlo, te dicen, de nuevo estamos en modo descriptivo, te dicen que es una descripción de lo que debe hacer, pero no eh, cómo hacerlo y de manera muy vaga, ¿vale? Eh, por ejemplo, desde el principio una persona de Brazilian tiene que saber cuando alguien está pegando puñetazos cómo cerrar distancia, ¿vale? Y con varias técnicas y varias estrategias, etcétera, etcétera. Y luego tiene varios derribos. Y la persona eso es la persona de Brazilian. La persona de Wing Chun sabe que tiene que cerrar distancia, pero salvo puños en cadena, sabe poco de cómo hacerlo. Vale, de tácticas, estrategias para conseguir eso. Entonces, creo que debería haber quedado claro que hay un nivel por encima de la capacidad física y de la capacidad técnica, que es el concepto táctico, que en mi opinión debería estar enseñándose al alumno desde un principio, que es el que le dice al alumno qué tiene que hacer en cada cosa y para qué sirven las herramientas que le estamos enseñando, y que es un elemento más para añadir que todas las demás artes marciales más o menos modernas están haciendo, y que si no tienes, pues estás débil ahí, y que si tienes y te falla alguna de las demás, te puede servir como elemento definitivo para ganar una pelea. Y que entonces, esto que hablaba yo en vídeos pasados de poner la cabeza en el entrenamiento, de ahí que sea tan importante. Entonces el Wing Chun que me gusta practicar a mí, es el Wing Chun en el que sé qué hacer en cada distancia, o aprendo qué hacer en cada distancia, aprendo cómo pasar alguna de otra, aprendo para qué sirven qué tengo que hacer cuando el contrario hace ciertas cosas, qué está intentando hacer, cómo evitarlo, cómo detectar cuáles son sus fallos, cómo detectar qué hago yo mejor, cómo llevarle hacia esa parte, cuándo usar chinna y cuándo no, cuándo tirarle al suelo y cuándo no, cuándo pegarle puñetazos y cuándo no. Es decir, cómo usar el cerebro que tenemos para poder usar la herramienta que aprendamos de la mejor manera posible. Otra cosa es que salga o no salga. Ahí está la parte del sparring y de la práctica. Pero falta muchísimo, creo, esta parte de táctica y estrategia. Porque además, y esto es una gran razón por la que he hecho este vídeo, la mayoría de los practicantes de Wing Chun desconocen cuál es nuestra distancia preferida, desconocen por qué, desconocen qué tengo que hacer en esa distancia, y desconocen que, en mi opinión, la gran gema del Wing Chun, lo que puede aportar a otras artes marciales o deportes de contacto, es ese dirty boxing donde puedo decidir pegar, controlar, tirar al contrario, porque le estoy manejando de nuevo su estructura, controlando todas sus extremidades en un flanco o en una zona más débil para él, y de manera que él, aunque quiera, no puede devolverme el golpe, porque estoy controlando unas capas que deberían controlarse en Wing Chun, y que luego el golpe es casual. No, bueno, no casual, el golpe es una estupidez. Es decir, yo muchas veces entrenando llego a ciertas posiciones y amenazo, ya está, porque no quiero golpear. ¿Para qué? No hace falta, si a mí lo interesante es llegar ahí. ¿Qué posiciones son más ventajosas para mí en una pelea o en una distancia? Cogerle por el lado, la espalda, etcétera. Posición antes, la gran ventaja de obtener una posición antes de obtener un golpe o de obtener una sumisión, position before submission, que decía Bas Rutten,
Por eso a mí el Wing Chun que veo de te doy un toque, te doy otro toque, te doy otro toque, no me interesa lo más mínimo. Me parece aburridísimo. Porque dar un toque o no, primero, no es relevante. Conozco gente que aguanta que le den con un bate de béisbol o etcétera. Y segundo, no requiere mucha habilidad. Yo ya sabía dar golpes antes de aprender Wing Chun. El, lo que me interesa de verdad del Wing Chun es esa habilidad técnica de poder cerrar distancia cuando el contrario está resistiéndose de verdad, como la persona se cuela por dentro y le coge y le tira y le pega y por más que evita el contrario, tienes el peso del contrario, no le dejas hacer nada, el contrario intenta pegarte pero no puede. Eso es lo que me gusta a mí, cómo conseguir eso. Y cómo conseguir eso requiere entender qué es lo que se está haciendo en cada lado. Requiere saber la estrategia y la táctica para poder usar mis herramientas bien. Entonces, por eso decía el otro día que yo me hubiera dejado el Wing Chun hace mucho. Me aburre muchísimo el Wing Chun que veo por ahí. De pi, 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 pi. Es una tontería. Me encanta el Wing Chun que veo de gente buena en el que ganan distancia, pasan a grappling, cambian, tienen la posición del contrario totalmente, la estructura del contrario totalmente cogida y el contrario no puede pegar. Pueden ellos pegar o pueden decidir tirar o pueden decidir controlar a su gusto porque están manejando varias capas, están manejando la estructura del contrario, sus ángulos, están haciendo sombra del todo ese nivel superior que la mayoría de gente ni ve, es lo que realmente me apasiona del Wing Chun ahora mismo y no los golpecitos, las técnicas, los vídeos con un montón de música y pegando al contrario, etcétera, etcétera, que para eso, pues ya te digo, no hacía falta aprender Wing Chun.